corte esta semana y quedamos como una suerte de deuda pendiente con los asegurados. Y también con la posibilidad de poder escuchar a los voceros del Instituto de Previsión Social acerca del problema. Lo comentábamos aquí, fue tema de la semana, porque cada uno privilegia su problema, su entorno, lo inmediato. Puede que existan cosas más importantes, pero lo que le sucede a uno es lo importante. Y para el asegurado del IPS, tener acceso a que alguien te conteste algo de lo que querés saber es demasiado importante, independientemente de la posibilidad de ir para recibir una atención especializada de algún tipo de dolencia en los hospitales o en las clínicas periféricas. Me parece que es un poco un resumen de lo que sueña el que paga, al que se le descuenta, ¿sí?, el servicio del Instituto de Previsión Social, independientemente del tema jubilación. ¿Cuántas llamadas hizo una mujer, me dijiste, en la semana que fue para poder acceder? 219 llamadas hizo en un día, pero no logró la cita. Al día siguiente volvió a intentar y tras 145 llamadas y 40 minutos de espera, ella pudo lograr una cita en el IPS. Así que esta es una señora que... Ángela Olmedo. Ángela Olmedo, que ella escribió en Twitter justamente contando su experiencia. Después de 145 llamadas pudo ingresar al sistema, esperó de vuelta 42 minutos debido a las llamadas ingresadas anteriores a la suya que estaban siendo atendidas. Y no remataste. Obtuvo la consulta para dentro de 14 días. Sí. Bueno, recibimos en los estudios, vamos a mencionar primero al que es afectado, digamos, directamente por el tema, y estamos hablando de Alejandro Fernández, que es jefe de tu cargo, Alejandro, ¿verdad? Jefe. Sí. De atención. Centro de Atención al Usuario del IPS. Qué cargo, ¿eh? Bueno, y concomitantemente, porque el vínculo es directo con el pedido, con Ricardo Oviedo. Ricardo es gerente de salud de todo el sistema del IPS, Ricardo. Así es. De todo el sistema. Bueno, bienvenidos. Gracias por aceptar. Sé que ustedes están permanentemente en la encrucijada, digamos. El ejemplo que acabamos pero esto es permanente. Yo recuerdo, ¿cuánto hace que hacemos nosotros noticieros aquí? Dice, otra vez el tema del call center. ¿Cuál ha sido en este último tramo de este tiempo, en pandemia fundamentalmente, el crecimiento de la demanda de atención por call center? Bueno, antes de la pandemia, muy buenos días a todos, Sí. Primero que nada. Antes de la pandemia, habían varios métodos de agendamiento aparte del call center. Estaba la aplicación, la app a través del teléfono, estaba la web, Mi IPS, y también estaba la posibilidad de que el asegurado se vaya al centro asistencial a solicitar una cita presencial en el servicio, o incluso lo que llamábamos números recuperados, de personas que de repente agendaban, no asistían y esos números quedaban libres y el asegurado podía ir a agendar. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Bueno, cuando inició la pandemia, se suspendieron todas las citas médicas, incluso a través del call center. Cuando se empezaron a reiniciar las citas médicas, el único método de agendamiento que quedó disponible fue el call center hasta hoy día, y eso fue lo que generó un conflicto de aquí a hace 2 meses, porque las llamadas empezaron a aumentar de manera muy rápida, porque la gente está volviendo a la normalidad en todo sentido y las citas médicas están reducidas. Alejandro, pero ¿por qué solo el call si también por la web me dijiste que se podía hacer? La app se dio de baja porque no está preparado y no está adaptado al sistema de agendamientos que estamos haciendo hoy día en cuanto a teleconsultas y en cuanto a la cantidad de turnos que damos. Te doy un ejemplo. Antes de la pandemia estaban agendando por la app o por los distintos medios 20 lugares para un clínico. Hoy día un clínico habilita solo 10 lugares, pero eso cuando una persona, un asegurado llama al call center, el operador visualiza los 20 lugares, solo que contabiliza los 10. Sin embargo, la app visualiza los 20 lugares y va a agendar todo lo que hay y no se le va a atender al asegurado, porque está estipulado que se hacen solo 10 atenciones. Es un trabajo que tiene que hacer la gente de informática de adaptar la app a todo el sistema, y tampoco estipula lo que es teleconsulta, la app. Entonces vos no vas a diferenciar cuando te agendas por la app si es una cita presencial o es una teleconsulta. Es por eso que no se está agendando hoy día por la app ni por lo que es la web Mi IPS. Ya vemos que eso va a requerir una inversión para la actualización de la aplicación, ¿o no? En realidad no, en realidad eso es más un trabajo de la agenda informática para adaptar todo lo que es el servicio de app y de web Mi IPS
a lo que es muy cambiante día a día, y entonces de repente eso hace que se complique un poco más. Claro, viste que las plataformas tecnológicas con la dinámica que hay, vos haces una cosa y a la semana siguiente ya tenés otras posibilidades, ¿verdad? Así es. Sí, Entonces, bueno. A mí me gustaría preguntarle, el call center, ¿cuántas líneas están habilitadas, por llamarlo de alguna manera, y cuánta gente trabaja? Bueno, nosotros estamos desde septiembre frente a lo que es el centro de atención al usuario y tenemos el call center. El call center tiene 150 líneas de teléfono habilitadas para todos los asegurados. Hoy día, trabajando con todo nuestro potencial que arrancamos desde ayer porque tuvimos que levantar el sistema de cuadrillas, tenemos 55 operadores atendiendo. En lo que es para agendamientos en el Hospital Central y el Hospital Ingavi, porque las periféricas se manejan de otra manera. Las periféricas tienen sus propios operadores en cada clínica, quienes son los que hacen las atenciones. Sí. Ayer realmente con lo que es, porque fue una orden realmente del Consejo, ¿verdad? Como se está viendo resentido el servicio, levantar el sistema de cuadrilla, tomar todas las medidas necesarias para evitar de repente un contagio, obviamente. Sí. ¿Desde ayer eso? Desde ayer. Estuvimos bastante bien. Como yo dije en su momento, estamos potenciando lo que es otro servicio de agendamiento que es a través del chat en línea, que es a través de la web. Uno ingresa a www.ips.gov.pi, te salta una pestaña, vos le das la opción de iniciar chat, completas tus datos e inicias un chat con un operador. Y a través de ese medio se puede agendar para lo que es Hospital Central y Hospital Ingavi, que son los centros asistenciales, los dos centros, sí, que agendamos desde el centro sí, de llamadas. Eso ayer mejoramos muchísimo porque en un principio teníamos yo mencioné que nos entraban 500 chats y de repente respondíamos 300. Ayer nos entraron 600 y respondimos 550. O sea, bajamos muchísimo lo que no estamos respondiendo y queremos llegar realmente a responder. Si entran 600, dar respuesta a 600. ¿Por día reciben cuántas llamadas? Entre un promedio para Hospital Central e Ingavi nada más, entre 4.000 a 6.000 llamadas por día. ¿Y esa se corresponde con las consultas, gerente, de eso de bajar de 20 a 10? ¿Cómo está ahora dada esta situación? ¿Va a cambiar también eso? ¿Van a poder ampliar la lista de atención? Bueno, y esa es la segunda parte, Sí. Que la demanda es alta, la oferta es poca. Estamos incrustados dentro de la realidad de lo que es la pandemia, que nos obligó realmente a tomar ese tipo de medidas por seguridad de nuestros funcionarios médicos. Y por dar un ejemplo, ¿verdad? Cuando uno ingresa al Instituto de Previsión Social, estoy hablando de un médico, generalmente médico joven, recién formado, etcétera. Por lo general, este médico entra a prestar servicio o en el área de urgencias o en el área de internados en relación directa con pacientes y con actividad física que implica, ¿verdad? Estar viendo pacientes, moverse, movilizarse, ¿verdad? Dentro del área. Y a medida que van pasando los años también, ¿verdad? Y si da la posibilidad de que hay nuevos contratos, entonces a ese médico que ya tiene cierta edad y con la edad aparecen las patologías propias, ¿verdad? Del cuerpo humano, que es general para todos. Entonces a ese médico más antiguo, digámosle, se lo pasa al área de consultorio, donde físicamente hablando, exige menor actividad. Entonces, menos exposición en este tiempo también. No, eso fue siempre. Ah, también, siempre fue así. Siempre fue así, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es el que va al consultorio? O la mayoría de los que están en el consultorio son médicos ya antiguos, 50 años para arriba la mayoría, entonces con comorbilidades por lo general. Y a ese grupo de gente sabemos, ¿verdad?, que fueron como vulnerables a sus casas. No hacen ya consulta. Y por dar un ejemplo más, y por lo bajo, ¿verdad? En un hospital de referencia, 16 clínicos, 9 son vulnerables, que están en sus casas ahora, no se les puede exponer, o porque tienen patología de base o porque tienen más de 65 años. Entonces la oferta se vio brutalmente sensible. Y aunque la demanda se solucione este problema de la demanda, la oferta es la que está también resentida ahora.
Y justamente... ¿Cuál es la solución? Porque te voy a decir, Claro. tenés 9 menos. Se supone que te pones otros 9, pero no digamos de ese sector vulnerable. No, ya está. ¿Y hay posibilidades o no? Esa respuesta es la que nos exige el Consejo para el martes, ¿verdad? Lo que estamos Pero, realmente... ¿esa respuesta qué? Nos exige el Consejo para el martes Sí. que presentemos ahora una este propuesta, martes. este martes. Y ya tenés una respuesta. Y estamos realmente reuniéndonos continuamente con el director del área central y del hospital central, que son, ¿verdad?, el área de mayor población y de requerimiento de consultas, y viendo algunas opciones de propuestas. Por decir un ejemplo, el alto porcentaje, 70%, si me arriesgo a un número, la mayoría de las consultas anteriormente eran para venir a reponer sus medicamentos simplemente los pacientes, porque también casi ese porcentaje de pacientes son personas de tercera edad con patologías crónicas. Entonces, eso que antes era presencial ahora se hace por call center, por teleconsultas. O sea que en contacto con el médico, estoy doctor, soy hipertenso, mi medicamento es tal, necesito, se me acabó, y el médico le carga y se soluciona ese problema, ¿verdad? ¿Qué médicos hacen eso? ¿Los médicos que están en sus casas o son los otros médicos? No. ¿Y los médicos que están en sus casas no podrían hacer las teleconsultas? No pueden porque no tienen esa conexión y la posibilidad de cargar medicamentos. La mayoría de los pacientes, pues lo que realmente buscan son la medicación, ¿verdad? Tienen su diagnóstico ya y lo que requieren es medicación. O sea, el médico que está en su casa no puede acceder a la ficha del paciente y tampoco puede cargar nada El desde sistema, su casa. Claro, no accede al sistema. Tiene que ser exactamente. Están fuera del sistema. No, imposible. Entonces tiene que estar en forma presencial en su consultorio, haciendo la teleconsulta, accediendo al sistema informático y claro, cargando los medicamentos. No sé cuán difícil va a ser, pero le cuento la experiencia de los medios de comunicación impresos. Tenían el mismo problema. Claro. La pandemia vino, no podíamos tener las redacciones llenas, Claro. porque todos trabajamos uno al lado de otro. ¿Qué se hizo? Informáticamente hablando, porque hay solución. Los periodistas escriben desde sus casas y se les dio la solución informática para que accedan a la red del diario. Y entonces el periodista hace esta página desde su casa, sin ningún problema. Porque accede a la base. Porque accede a la red, al sistema. O sea, antes no podías hacerlo, pero la necesidad obligó a los medios impresos Claro. a preparar informáticamente y a dar el acceso a través de computadoras, porque en realidad llevan las notebooks del diario, llevan a sus casas y desde ahí acceden a la red con claves. Yo no sé si... Porque además lo que ustedes están planteando es el ejemplo de los 16 médicos nomás, ¿verdad? Claro. 9 están en sus casas. Claro. A los 7 que se quedaron le están pasando todos los pacientes Claro. que se están agendando y todos los pacientes de teleconsulta. Es doble la recarga sobre esos 7. Y los 9 que están en su casa, porque son vulnerables, no tienen acceso al sistema de IPS y no pueden hacer ni la teleconsulta. Obviamente sería, yo sé que no es fácil y que eso requiere de fondos y que el sistema de salud del IPS está con un déficit de recursos monetarios desde hace meses con la pandemia justamente. Y ustedes están en una crisis gigantesca, pero en esa crisis tienen que surgir las soluciones creativas, ¿verdad? O sea, me parece a mí que los médicos que están en su casa tendrían que tener acceso al sistema y hacer las teleconsultas. A ver, tanto Alejandro como Ricardo seguramente eso van a derivar a otro departamento que tiene que dar la solución informática en ese primer lugar. sentido, Pero Ricardo, yo cuento la experiencia de lo que es por lo menos lo que intentamos, porque intentamos atender a los de repente operadores que quedan en su casa por el servicio de VPN, que es el sistema que utilizamos y tenemos muchos problemas. Por eso suspendimos, un asegurado llamaba, se agendaba de repente y era el problema con las personas que atendían por VPN desde sus casas. ¿Qué es VPN? VPN es el sistema que te permite, la conexión a internet que te permite acceder al sistema desde tu casa justamente. Claro, Sí. conexión remota. Exactamente. Teníamos el problema de que se agendaba, el asegurado, el operador agendaba todo. Claro, en el no sistema ingresaba a la red de no, ustedes. agendaba, le daba el ok, pero por la pinta, por lo que vemos que pasaba de repente, pestañeaba, el agendamiento nunca se hizo. No llegó No a llegó. la base. Llegaba el día de la consulta, llamaba a reclamar el asegurado,
veíamos quién la agendó, efectivamente era un operador que trabajaba por VPN, hacemos la escucha de la llamada, efectivamente le indica todo el horario, el día, el médico, pero el agendamiento no figuró nunca. Entonces tuvimos que suspender la atención por VPN porque tuvimos muchísimos inconvenientes de ese tipo. ¿Y a qué se atribuyó eso? Para entender nomás. Justamente lo que nos indicaron es que se sobrepasó en general el VPN porque todos empezaron a trabajar en el sistema home office desde sus casas. Y todos utilizaban la capacidad operativa. Exactamente, y eso ya depende de otro sistema porque no es el IPS el que da el servicio de internet para esa conexión. Bueno, pero ahí volvemos al tema que creo que nos afecta a todos, medios de comunicación, IPS, empresas privadas, etcétera, el ancho de banda para el país. O sea, de eso no se habla mucho, porque ese debe ser un tema de discusión. Claro, acá por Paraguay ejemplo, tiene una debilidad enorme en banda, claro, ancho de banda. María del Carmen escribe, dice, ayer tuve que llamar 352 veces para agendarme a reposición de medicamentos. O sea, nosotros podemos acá hablar horas enteras, culparle al ancho de banda, a la cantidad de llamadas, a todo, pero la gente necesita solución. Y más todavía cuando vemos en contrapartida toda la corrupción que se atribuye a IPS con las licitaciones, con los software, y decir en qué debe gastar el IPS. Y evidentemente con esta pandemia uno se da cuenta que esto puede ser una solución inclusive para el IPS, esto claro, de cada día informatizar más y mejorar el sistema, porque hacer el agendamiento, antes había que irse físicamente y ahora ya no, ¿verdad? Pero el consejo ya. claro, ¿qué le decimos a la gente que necesita su medicamento, su cita médica? Porque de excusa podemos hablar acá 10 años y vamos a justificar absolutamente todo, pero la gente no quiere más excusas. Solución. Justamente ayer el doctor Oviedo, creo que apenas asumió, estuvo por el call center, yo le expliqué cómo funciona, cuál es nuestro sistema y lo que le dije, mira, nosotros doctor podemos hacer funcionar el call center, le atendemos a todo el mundo en 20 minutos sin necesidad de que esté probando 250 veces como pasa, pero ¿qué va a pasar? Va a ser para de repente decirle al asegurado, no tengo más turnos disponibles. Por eso justamente es que estamos trabajando ya coordinadamente para aumentar también la oferta. En cuanto a soluciones para el call center, nosotros estamos ya trabajando en abrir en la quincena de febrero, a finales de febrero aproximadamente, un nuevo centro de llamadas en el Hospital Central, ubicado en el Hospital Central, donde vamos a habilitar más operadores y más líneas telefónicas, así como también, como dijo el doctor, el martes tenemos que presentar una propuesta y una de las propuestas también sería aumentar el número de operadores en el call center y líneas telefónicas si eso es necesario. ¿Usted es Doctor, informático? no. ¿Usted es informático no? No, pero hay un departamento de informática. Hay un departamento, tenemos una dirección de informática. Doctor Oviedo, no, solo para mencionaste, nos tuteamos, mejor doctor, vos mencionaste que ya hay una suerte de conocimiento de qué personas que utilizan el servicio en el Instituto de Previsión Social para la consulta. En realidad lo que piden es, ¿verdad?, una confirmación y la posibilidad de una autorización para retirar su medicamento. ¿Qué porcentaje es ese? Para poder entender un poquito cómo funciona el sistema, de aquellos que realmente requieren una consulta de calidad. Creo que médicamente una consulta de calidad no puede ser menos de 20 minutos, creo. No sé cuánto es el estándar. Y es el promedio. 20 minutos. Porque las 10 minutos, la ¿verdad? Fiebre, no, de temperatura. No hay ahí una atención de calidad. ¿Cuál es el promedio de gente que realmente necesita una verificación médica para saber qué es lo que le pasa? Y el 30%, el 30% aproximadamente es. Ese justamente, hay un sistema de trabajo que se llama empadronamiento, donde un paciente con una patología crónica, por ejemplo un diabético, sí, se va a consultar con el endocrinólogo, aparte que hay pocos endocrinólogos y pocos turnos, se va a consultar presencial, el especialista le carga en el sistema la insulina que requiera con la dosis que requiere y se le empadrona, es un término que se usa, ¿verdad?, empadronamiento, para que esa indicación del médico le valga por 6 meses. Ahora se implementó en el Hospital Ingavi, en el Hospital Central y en el Bullermini, en el geriátrico, también la autofarmacia, donde el paciente en su vehículo, los empadronados o los pacientes crónicos van en su vehículo, presentan su cédula y al mes
si yo me agendé, por ejemplo, mi consulta el 25 de un mes, el 25 del siguiente mes ya automáticamente eso salta en el sistema y ya está su medicamento en la autofarmacia, donde el paciente consultó, donde es referente. Por ejemplo, en el Hospital Central va esa fecha, presenta su cédula, se le entrega el medicamento y ya sale. Pero esa posibilidad de empadronamiento actualmente está dado para una sola especialidad, digámosle. Si yo, por ejemplo, soy diabético, hipertenso, prostático, necesito medicamentos de uso crónico para 3 especialidades y esa es una de las propuestas que vamos a presentar el martes por el área de salud, a ver si no podemos aumentar esa posibilidad de cantidad de empadronamientos para un mismo paciente. Mira todo lo que implica modificar, ampliar, ajustar el sistema informático para la aplicación. 1. 2. La prioridad médica. Ustedes como directores de salud allí, en el sentido de que, ¿cuáles son los problemas habituales de salud de los asegurados? Hipertensión, diabetes. Entonces, sí. Ese es nacional. Nacional. ¿Cómo teniendo un porcentaje de la población por la enfermedad silenciosa y no tener... Debería ser política asegurar que haya más endocrinólogos. Claro. O sea, esa es la política que para nosotros, el Consejo de Villarreal, tenemos una debilidad acá. Nosotros en vez de tener 6 endocrinólogos, tenemos que tener 12. Acá me dice un amigo, me dice, el tema de IPS supuestamente la llamada al call center es 24 horas, 7 días a la semana. Sí. Llamo los domingos a la noche pensando que va a haber menos gente y me responden que tengo que llamar el lunes a partir de las 7 de la mañana. Sobre ese punto, justamente lo que estaba diciendo, ¿por qué se agenda 14 días? Nosotros habilitamos la agenda por día. Ayer estuvimos habilitando la agenda del día viernes 29 de enero. El lunes nosotros habilitamos la agenda del 1 de febrero. Los agendamientos se hacen a 15 días porque es la habilitación de agenda que se da. Obviamente, si tengo lugar antes, te puedo agendar. Pero ¿por qué no le puedo agendar, o en este caso los domingos a la noche de repente? Porque no hay habilitación de agenda y de repente si hay lugar se le puede agendar, no hay problema. Pero la habilitación se hace a las 7 de la mañana. El problema, por eso se concentran las llamadas a las 7 de la mañana y una persona que está llamando te dice que intentó 250 veces porque tenemos 150 líneas y obviamente ante la demanda de llamadas que tenemos, las 150 líneas están ocupadas. Ese es un problema de ustedes. Claro. ¿Cómo? O sea, ese es un cuello de botella de ustedes. Porque al asegurado no le podés decir, mi sistema me permite agendar solamente a las 7 de la mañana, pero te puedo atender las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y yo te llamo el domingo y me decís, no, tenés que llamarme otra vez mañana, lunes a las 7 de la mañana cuando hay 50.000 llamadas. Ustedes tienen que solucionar ese problema cambiando el sistema de alguna forma para ver, hay lugar, te agendo igual, domingo a la noche igual te puedo agendar para dentro de 15 días o 14 días o lo que sea. Ustedes tienen que dar la solución, no pueden traspasarle el problema al asegurado. Totalmente de acuerdo y es lo que tenemos que trabajar, pero si yo te digo que te puedo agendar el domingo a la noche para dentro de 15 días, lo mismo, el domingo a las 6 de la tarde te agendo si querés, a las 9 de la noche ya no voy a tener turnos disponibles ni a 15 días, es el problema que se da, pero por eso es lo que necesitamos. Yo te dije, si habilitamos, entiendo, si yo te puedo agendar 24 vos me estás horas, explicando el cuello de botella que ustedes generan, sí. Porque si vos me decís, si yo te agendo el domingo a las 6 de la tarde, todo el mundo se va a agendar y ya no va a quedar turno para dentro de 15 días. No importa eso, porque yo me tengo que agendar cualquier día de la semana cuando ustedes me digan. Lo que no me pueden decir es, vengan el lunes todos juntos, porque ahí recién les podemos agendar. Y ahí se genera un cuello de botella que ustedes están creando. Pero la habilitación se da por día, no solo los lunes. Vos podés llamar lunes a las 7, martes a las 7, miércoles a las 7, solo que es de lunes a viernes. Sí. Los 2 sábados y domingos no hay habilitación de agenda porque se agenda lunes para el lunes dentro de 15 días, martes para el martes dentro de 15 días, Pero y sábado y domingo no tenemos entiendo, pero me consulta. estás explicando, porque si vos te fijas, lo mismo. La queja de esta señora, en este caso Sí. que probó 229 veces, ella no se queja de que no ingresó al call center. Sí. Ella se queja de que al ingresar a las 9 de la mañana ya no había turnos disponibles. Y cuenta ella después que al día siguiente intentó, ingresó y ya consiguió el turno. Sí.
Porque el problema que tenemos no es de repente, obviamente sí, el intentar muchas veces es un problema, no vamos a negar, ¿verdad? Porque se puede dar eso, pero el problema que tenemos es que de repente, ¿qué pasa si no pasa eso? Vos ingresás en cualquier momento, a cualquier hora del día, te voy a atender siempre, vas a esperar 10 minutos. Sí. Si no tengo cita para darte, va a ser para decirte de repente no tengo cita. Por eso es que justamente trabajamos ya con la gerencia de salud, que es la encargada que me tiene que decir, esto es la oferta que vos podés darle a los asegurados. Y yo le digo, mira doctor, necesitamos ampliar esa oferta, porque no estamos cubriendo toda la demanda que estamos teniendo. Claro, pero yo lo que hasta ahora no entiendo es, si yo te llamo el domingo y vos me decís, ya no tengo cita para dentro de 14 días, porque ya se tomaron todas las citas, tenés que llamarme el lunes, ¿por qué no me das cita para dentro de 16 días o 18 días? ¿Por qué tengo que esperar al lunes cuando se forma el cuello de botella? Eso es lo que no entiendo. Eso ya depende también de los especialistas, eso sí es categórico, pero en algún momento el IPS agendaba, te estoy hablando de los inicios del call center, a 28 días agendado. Te agendaba a un mes. Sí. ¿Cuál era el problema? Que yo, si vos querías una cita otra vez, yo tenía que decirte, no era llamar mañana, llama dentro de 15 días, porque dentro de 15 días recién voy a habilitar otra vez. Entonces reducimos esos días, por eso reducimos esos días, porque la gente se quejaba, en su mayoría como son adultos mayores, te dice, yo ya me olvido que tengo que llamar dentro de 15 días. Y entonces, me ha sido largo. la opción hoy es siempre llamar mañana, ¿verdad? Si a usted le llama al presidente del IPS y usted tiene que diseñar, porque evidentemente que es un problema, cuando uno anuncia un servicio tiene que tener la capacidad de dar el servicio. Pues, yo no me imagino hacer 450 llamadas, significa que no tengo que trabajar o le tengo que dedicar toda la mañana a llamar al IPS, porque uno tiene que estar, me imagino yo, las personas que llaman, tiene que estar todo el tiempo para entrar. ¿Se imagina usted el consumo de horas que significa para esas personas? Tener que dejar de trabajar 2, 3 horas, 4 horas para intentar una llamada. Si a usted le llama al presidente del IPS, el señor Fernández, y le dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Usted me dice también que hay un problema con la oferta médica, es decir, por más que me atiendan, van a decir, no, es que no hay más turno hasta dentro de 3 meses, que ya no está dentro de su jurisdicción, ¿verdad? Esto es un trabajo conjunto. Pero la gente también necesita respuestas, es decir, cuando yo llamo a la ANDE o a SAP o a IPS, yo necesito respuestas. Yo necesito que alguien, un ser humano, me diga, no hay, no le podemos dar. Pero ese rebota tu llamada, o sea, a mí me parece que hay que darle un servicio de calidad, porque si uno habilita el Concerte, uno habilita la APP, tiene que funcionar, si no, no tiene sentido. ¿Qué más necesita usted para que de modo que la gente por lo menos pueda hablar con alguien en el Concerte? Inicialmente luego necesito obviamente mayor cantidad de operadores, eso es categórico. Usted tiene ahora 55 operadores, 55 operadores ¿cuánto más necesita? Y por lo menos hoy día teniendo 150 líneas de teléfono, lo ideal no es comprar más líneas de teléfono porque en el sentido, Claro. yo lo que voy a generar es que la gente espere más nada más. Claro. Yo si tengo 150 líneas de teléfono tengo que tener 150 operadores hablando para poder hacer operativas las 150 líneas. Si ahí yo no doy abasto, sí tengo que decir, ahora sí necesito 100 líneas más de teléfono y 100 operadores más. O sea, en este momento tenés 95 líneas ociosas. Sí, básicamente, como yo digo, cuando uno ingresa son 150 líneas, son 40 hablando, con operadores hablando, y 110 de llamadas en cola. Claro. Cuando corta un operador, ingresa una de las que está en cola y se libera una de las líneas y ahí ingresa uno de los que está intentando. Pero eso a su vez representa un problema porque no hay médicos suficientes. O sea, si vos tenés 150 operadores, no vas a tener médicos suficientes para atender a toda la gente que llama. Acá me dice un médico del IPS que en realidad es 9 minutos el Promedio de consulta. promedio de atención al paciente. ¿Y es 9 suficiente, minutos. doctor Oviedo? Varía de acuerdo a la especialidad. Por ejemplo, Tenemos una justamente resolución que es de 2006 donde habla de la cantidad de pacientes que puede atender un médico según cada especialidad.
El caso más frecuente nomás si puede citar, doctor. Clínica médica. Clínica médica. Clínica médica. ¿Cuántos minutos? Clínica médica está basado más o menos en 15 minutos por paciente, la consulta. Digamos, Presencial. No, rápido. Bueno, siguiente. No. Presencial. Usted, acá me escribe una persona que conoce y que trabajó muchos años y se ha asegurado de IPS y me dice si en algún momento analizaron, ya que estamos en pandemia, derivar las consultas al sector privado y pagar a los médicos por consulta. Lo que se analizó, realmente hay un proyecto que está todavía en papeles, es de que un médico de IPS pueda hacer consultas a asegurados desde su consultorio médico, teniendo un acceso directo al sistema informático de IPS, ¿verdad? Eso es un proyecto que está realmente como para presentarse y eventualmente puede realmente resultar. O sea, yo soy médico de IPS, en vez de tener que hacer hago los días de consultorio en IPS, pero también hago en mi consultorio privado y un asegurado de IPS podría venir a mi consultorio privado también y le atiendo y le doy la receta y cargo en el sistema y me paga IPS como me paga normalmente. Un sueldo fijo. Exacto. Doctor, No sé, disculpen, no me encaja eso. Porque, a ver, no sé si decir, en doctrina el médico es el servicio que presta social, es su pasión, su juramento hipocrático. En el consultorio particular busca un sustento importante, sostener, ¿verdad?, su estilo, su consultorio, renovar instrumentos, etcétera. Estoy prejuzgando y no quiero ofender a nadie, pero entre atenderle a alguien que viene del sistema del Instituto de Previsión Social y un paciente privado, no sé si me explico. ¿Cuál voy a privilegiar? Pero las aseguradoras privadas también le pagan muy poco a los médicos. No, correcto. O sea, el IPS puede tener nomás también el mismo monto. No, pero no hacen de su casa, hacen desde el consultorio de la empresa privada. Claro. A eso nomás me refiero. Sí. Pero si vos tenés tu consultorio privado, vas a atender primero el que viene al privado para vos y no al me explico. No digo que lo hagan, pero existe ese riesgo, doctor Oviedo, ¿o no? Y bueno, está en proyecto, como dije, ¿verdad? Puede destinar por el médico por comodidad, en vez de ir al hospital X, ir directamente a tu consultorio y destinar, por ejemplo, los días lunes, martes, miércoles, exclusivamente a agendamiento calendarizar. Y por eso está en estudio, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta todos los detalles que acá... Doctor Oviedo, hay un tema también que suele generar la superpoblación de demanda ahí en IPS, que es que no todos los médicos se van. Vamos a suponer que hay 4 clínicos que tienen que atender hoy el lunes de mañana, pero no se van 2 o no se va 1. Entonces se recarga en 3 clínicos o en 2 clínicos los pacientes también de esos 2 que no se fueron por diversas razones. Yo recuerdo una vez un ministro de salud me dijo, el IPS lo que tiene que poner es cámaras ocultas ahí en los consultorios de los médicos y van a ver que uno de los problemas que tiene IPS, y yo creo también probablemente la salud pública, es que en realidad se cubren entre los médicos porque no todos se van en el día en que tienen que irse. Entonces, recarga a sus pacientes a los otros y por eso, en vez de atender a 10 un médico, atiende a 20 o a 30. Entonces ahí se da ese cuello de botella. ¿Existe eso? ¿O existía? ¿No existe más? ¿Cómo es? Y no es lo habitual. Cuando generalmente un médico no viene a su consulta, cada médico sabe que previa al día de su consulta ya tiene agendado la cantidad de pacientes que debe atender. Eso es categórico, ¿verdad? Lo que suele ocurrir son, por supuesto, ¿verdad? Digamos que cuestiones inevitables, accidente de tránsito, enfermedad, quizás, ¿verdad? Cuadro de gastroenteritis, por decir, ¿verdad? Un ejemplo. Claro. O tiene que operar de urgencia y... Bueno, puede surgir también, ¿verdad? Alguna urgencia, que son cuestiones inevitables, también responsabilidad del médico. Entonces, el médico lo que hace es comunicarse directamente a su jefe de departamento
y es el jefe de departamento el que ve los resortes o ver quién puede cubrir esa consulta. Rara vez se le recarga a otro médico. Lo que se ve es la disponibilidad de un médico que generalmente se ve en la sala del área, por ejemplo, supongamos que es un clínico al que falta, se ve en el área de clínica médica quién puede suplir al médico que se ausentó por cuestiones inevitables, como dije, y se palia esa situación. Pero rara vez quedan colgando los pacientes en realidad. Un temita acá, doctor Oviedo, dice, endocrinólogos solo atienden en Asunción. Si vivís en el interior, tenés que ir a Asunción y conseguir un turno. Tenés que ser un mago, por ejemplo. ¿Eso es así? Son pocos los especialistas. Pero en el interior no hay. En ciertas áreas hay. En Ciudad del Este, Encarnación, sí. Las cabeceras, digamos. En las cabeceras. Pero es cierto, es decir, ahí ya surge otro inconveniente como lo que está surgiendo ahora con los intensivistas. Claro. No podemos habilitar más camas porque no hay especialistas en terapia intensiva. Y son cuestiones que ya escapan, digamos, a nuestra posibilidad. Doctor, una consulta. Una acá sí. dice, ¿qué pasa si trabajamos y solo podemos ir a consultar el fin de semana? ¿Quién tiene tiempo de ir en horario de trabajo a hacer todas las gestiones y consultas, plantean? ¿Cómo son las atenciones durante el fin de semana en cuanto a médicos? Las atenciones de consultorio externo se dan hasta sábado hasta el mediodía. ¿Y Sábado, por tarde y qué domingo. no pueden dar domingo? Porque es cierto, la gente está trabajando también y es un poco complicado faltar al trabajo para ir a hacer una consulta, ¿verdad? Todo va por el tema presupuestario también. A un médico que va a trabajar domingo tenés que pagarle el doble o reducirle su carga horaria a la mitad Durante la semana. ese día. Y es un poco complicado, ¿verdad? Habría que ir mirando un poquito. ¿Alguna cosa más? Sí, que es impresionante la cantidad de cantidad de consultas que hay, pero yo nomás digo también, creo que ya es el terreno del doctor Oviedo. Es cierto, por más que tengamos un super call center y todos te atiendan, si no hay médicos disponibles, es también un poco, o sea, tiene que ser una solución conjunta. Usted me dijo que ya van a levantar esta cuadrilla, ¿no ven ya la necesidad de levantar las cuadrillas y tomar nomás los recaudos para las citas médicas? Pregunto yo, ¿verdad? Porque es impresionante la cantidad de gente que nos escribe y la verdad que yo soy asegurada del IPS, me gustaría alguna vez que deje de ser un suplicio para el asegurado del IPS y que uno pueda disfrutar de un seguro médico que paga el trabajador toda su vida, ¿verdad? ¿Por qué no crece la demanda, no crece la oferta médica en el IPS? Hace poco tuvimos un escándalo, por llamarlo de alguna manera, con la destitución de no sé cuántos médicos, 62 creo, bueno, que después se arregló, diríamos. Pero si usted dice que el principal problema es que ante tanta demanda hay pocos médicos, no hay la cantidad necesaria, es decir, en la práctica los asegurados del IPS estamos pagando por un servicio que no se nos da, ¿verdad? Porque si yo llamo y me dan una cita en 3 meses, ¿qué es lo que yo hago? Mi enfermedad no puede esperar, entonces me voy al seguro privado o me voy a una consulta privada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esa ya es una política del IPS. ¿Qué es lo que pasa que no crece la oferta médica para que este tipo de problemas no existan cubrir la más? demanda, claro. En realidad que eso no ocurría en tal magnitud como lo que está ocurriendo ahora, como lo que acabé de decir al iniciar, ¿verdad?, el programa, nuestro panel, por el tema pandemia, ¿verdad? La oferta disminuyó en alto porcentaje por lo que había mencionado, la vulnerabilidad de los médicos, y también se les redujo la cantidad de consultas a los que iban. Entonces, el plan actual sería que ya están elaborando y llevando a cabo toda la periférica del área central, aumentar de vuelta las consultas por médico a lo que habitualmente estaban realizando antes de la pandemia.
Porque bien, aunque hay una resolución donde habla de que hay que tener al 50%, disminuir todo, etcétera, es también de acuerdo a la necesidad del servicio. Y ahora actualmente, hoy, nuestra exigencia de justamente la demanda que hay nos obliga a aumentar al tope de vuelta la cantidad de consultas por médicos que hacen consultorio. Se suma también este mes el tema vacaciones. Y otra propuesta sería, Merecidas, por cierto. otra propuesta sería también, así como se realizan coberturas o contratos, digamos que cortos de profesionales. Claro. Por ejemplo, uno sale de vacaciones, se contrata un relevo, en este caso para los vulnerables también ver, Claro. por lo que sobra de la pandemia, Dios quiera, ¿verdad? También ver nuevos contratos para cubrir esa falencia. ¿verdad? No, acá alguien ya me habló del tema de las vacaciones, los médicos le decía, espera un ratito, los médicos tienen que descansar. Tienen Los derecho. médicos están trabajando desde que comenzó la pandemia y están exhaustos. Y venimos de la crisis del Por favor, dengue. y Claro, por favor. pero sí. es un poco contradictorio nomás el hecho, porque acá justamente señalan y dicen los médicos vulnerables están con justo derecho y por precaución en sus casas, pero iban a rescindir el contrato de 62 médicos jóvenes, Sí. que son los médicos que estaban justamente protestando y que después de que protestaron les renovaron el contrato. Es un poco contradictorio, ¿verdad? O sea, los médicos jóvenes que sí podían estar, los residentes, iban a ser descontratados. Bueno, esa cuestión que ocurrió realmente antes de que yo asuma la gerencia, ¿Cuánto has estado, doctor? 4 días. Y ya bajé 2 kilos. A la pinta. Te estamos inaugurando. No, porque no, yo decía, te estás entrenando entonces hoy, o sea, tenés mucha carga, doctor. En realidad que yo vengo de la dirección del hospital de Lingay, Sí. donde estuve... ¿Qué pasa en Ingavi, doctor? O Invama de Ingavi. Hermoso ese No, hospital. espectacular. Espectacular. Pero a mí me dijeron, no, faltan todavía algunas cosas para que tenga un funcionamiento, digamos, total. Y el ¿Qué equipamiento es lo que falta. falta? ¿Cuál? ¿Perdón? El equipamiento está en proceso licitatorio que ya se están liberando ahora, gracias a Dios también todo eso. Y yo creo que este año... Porque hermoso es. Creíamos que iba a servir, ¿verdad? Porque el hospital central pues sigue siendo, ya es hospital central, pero decía, andate a Ingavi, no, pues, me dijeron que ahí no hay todavía instrumentación. Y eso, ¿y para cuándo más o menos crees que Ingavi? Y mira, todo depende realmente del área administrativa, esto, que se cumplan los contratos que ya realmente están cumpliendo también, las licitaciones ya fueron adjudicadas en el alto porcentaje. Se aprobó la licitación del 100% de los pedidos que se realizó en el trabajo que realizó, ¿verdad?, para el reglamento de datos de los equipamientos que se requiere. Y bueno, no quiero decir fecha, pero esperemos que realmente a mediados de año ya podamos realizar. Hoy día estamos enfocados y ese hospital realmente debutó con la pandemia y Sí, ¿verdad? dio respuesta a más de 30.000 conciudadanos, ¿verdad? Bueno, nos quedamos todavía, incluso creo que por lo menos está encaminado el tema, les piden una solución, para el martes tienen que presentar un plan y vamos a ver si eso mejora. Le quiero preguntar a Alejandro, el sistema de agendamiento también sigue siendo mixto, porque ahora me escribió una persona y me dice, el año pasado, paciente de mastología, y me quitaba turno por teléfono. Mastología. Mastología, y ahora me tengo que ir a sacar el turno en el edificio y me envía el WhatsApp, ¿verdad? De donde le dicen eso. El servicio de mastología no tiene agendamiento a través del call center. ¿El año pasado él hacía por call center? Sí, no, ellos tenían un número de IP al que se tenían que comunicar y tenían un número de WhatsApp. No era luego a través del call center. Sí. Hay algunos servicios que se hacen a través del call center y algunos servicios que tienen su propio número de IP y te dan un número que es el 219-7000, que es para ingresar al hospital central, y donde te dice si conoce el número de IP, márquelo. Claro. Y ahí uno marca y te deriva al servicio. Por ejemplo, oncología, ellos tienen manejan su propia agenda, nos agendan a través del call center. Ah, claro. Hay algunos que nos piden justamente, dermatología también es un servicio que nos piden que vaya el paciente ahí y que se agende por el servicio.
pero eso es a criterio de cada servicio de repente. Nosotros agendamos solo los que nos habilitan, obviamente. Yo sé que el doctor Oviedo es muy nuevo, ¿verdad? Sí. Pero qué interesante sería que usted tenga un diagnóstico, porque lo que sucede generalmente con la burocracia nacional es que, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, creo que hay pocos agrónomos, pero la burocracia está llena de funcionarios públicos oficinistas. En el MOPC hay más oficinistas y poquísimos ingenieros. Entonces también es importante que usted nos diga después cuántos médicos y enfermeras tiene el IPS, que es su objetivo, Claro. su labor esencial y principal, y que de repente, digo yo, él necesita 100 operadores más. Estoy segura que hay 1000 que pueden hacer ese trabajo asignando recursos humanos nada más. Entonces, el problema es que también los cargos en Paraguay, como son cargos políticos, un sistema clientelar, entonces se contrata gente por el salario nomás que se le da ahí, pero en realidad no hace mucho, hay un gran porcentaje de eso. Pero adolecen nuestras instituciones de ese problema. En el MAC no hay agrónomos, en el MOPC no hay tantos ingenieros. Bueno, el IPS también tendríamos que ver cómo está con ese tema. Así mismo. Bueno, nos vamos. Muchas gracias A la por orden. estar con nosotros, ¿sí? Gracias. Bueno, esperamos poder observar su desempeño Fuerza, solucionando. fuerza. Le damos- Nosotros necesitamos que estén bien ustedes. Como le dije, una alternativa hoy día al call center, el chat en línea, a través de la web, que estamos potenciando para atender, ya mejoramos y esperamos brindar la respuesta 100% a lo que es ese tipo de ingreso, porque también es una alternativa de agendamiento hoy día, por lo menos, en tanto trabajemos en ir ampliando los demás servicios. Muchas gracias por venir. Muchas ustedes. gracias. Bueno, les hago algunas menciones importantes para ir a la